noches, Luis Perales. Buenas ¿Cómo noches, estás? Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal te van las cosas? Bueno, pues no me puedo quejar. La verdad es que, gracias a Dios, me va todo muy bien. Todo muy bien. Sí. Tu presentación del último disco fue en Nueva York. ¿Tú ya te consideras un artista consagrado internacionalmente? Bueno, no hay que olvidar que antes de Nueva York mi presentación del disco fue en Cuenca, nada más y nada menos. O sea que yo creo que seguiré siempre siendo muy español, seguiré siendo siempre un aprendiz, seguiré mirando siempre a la gente desde abajo y nunca desde el pedestal. Y soy por encima de todo creo que un trabajador de la música y nada más. ¿Pero qué da más placer? ¿Da más placer triunfar en Nueva York o haber sido profeta en tu tierra, como decías antes que habías presentado el disco en Cuenca? Bueno, a mí particularmente me da mucho más placer ser profeta en mi tierra. Y en mi tierra, afortunadamente, desde hace muchos años, desde el primer disco que yo saqué, encontré el apoyo, encontré el ánimo en ellos y encontré, bueno, yo creo que el primer aplauso lo recibí de mi gente, ¿no? Para mí ese es más importante que el de Nueva York. Si bien es cierto que, bueno, todos los artistas aspiramos pues a llegar a más mercados cada vez, a más países cada vez. Y bueno, pues también cuando llegas a Estados Unidos y de repente se te llena un teatro en Nueva York o en Miami o en Tampa o en Chicago, de repente uno se siente como muy bien, ¿no? Como muy compensado por un trabajo que llevas muchos años haciendo, ¿no? Esa gente de la que tú hablas también, tu gente de Cuenca, ¿ha cambiado el trato con José Luis Perales ahora que eres quien eres y antes cuando no eras nadie? No ha cambiado el trato porque la gente, mi gente, siempre estuvo muy unida a mí. Quiero decir que, a pesar de que mi trayectoria musical arranca desde hace 14 años y casi siempre he estado muy obligado a viajar y a salir fuera, la verdad es que cada día que he tenido libre me he mezclado y he seguido mezclado siempre con ellos. No han notado el distanciamiento mío de ellos, porque no me he ido nunca. Incluso cuando tuve que elegir un sitio para vivir, elegí mi sitio, elegí mi ciudad, elegí mi tierra, elegí Cuenca. Cuando tengo que escribir mis canciones, tengo que ir necesariamente a Castejón, que es el pueblo donde yo nací. Entonces, bueno, yo creo que no han sido tampoco conscientes de mi salto, tanto como la gente que no es de mi tierra, ¿no? Me han visto muy a menudo. Tus canciones que al principio escribías para otro y un buen día decidiste cantarlas tú mismo. ¿Y eso por qué era? ¿Porque no te gustaba cómo las cantaban los demás? ¿O? Sí, la prueba de que me gustaba es que sigo escribiendo canciones para los demás. Lo que pasa es que en aquel tiempo, ya hace ya, como te digo, 13 años, en el año 73, pues aquel José y aquel Paco del dúo Hierbabuena, que tú recuerdas. ¿Tú te acuerdas de aquella canción? Decía, te conocí, me enamoré, aquella cosa, ¿no? Bueno, pues... canción preciosa. Muchas gracias, Pablo. Luego me dices a qué quieres que te invite. Pero la verdad es que después de que di muchas canciones, alguien me dijo, ¿por qué no cantas tú? Y yo entonces no quería cantar, yo quería seguir siendo compositor. No tenía, yo tenía una gran timidez que sigo teniendo, yo creo que se me nota todavía, a pesar de que hablo mucho, quizás sea por eso. Y no entendía ponerme en un escenario delante de la gente y sentir cómo te analizan desde los pelos de la cabeza hasta los pies, ¿no? Sentirte observado, sentirte juzgado en tus canciones, a mí eso me asustaba tremendamente, pero alguien me empujó y ese hombre fue Rafael Trabuchelli, que fue desde entonces el productor de mis discos hasta hace poco tiempo. Y bueno, pues funcionó muy bien. Aquel Celos de mi guitarra, de hace ya muchos años, yo creo que algunos todavía lo recuerdan, pues fue número 1 en Argentina, como por sorpresa, a un mes de salir aquel disco, fue disco de oro en algunos países de América, y casi sin querer pues me vi involucrado en este mundo mágico, maravilloso y de tremendas tensiones y de tremendos nervios y tremendas responsabilidades. Del mundo del disco. Sí que me asusta y estoy cada día como pensando en marcharme definitivamente y nunca me dejan. Es que es bastante injusto. Con los contratos que firma ya es imposible marcharse, ¿no? No, yo no quiero creer que no es imposible marcharse. Quiero creer que un día, antes de que la gente te dé el empujón para que te vayas, posiblemente me habré ido. Lo que pasa es que ese día no sé exactamente cuándo va a ser. De momento estoy feliz de estar aquí y de estar mañana quizá en otro país y de sentir cómo la gente apoya mis canciones y me quiere. Es realmente hermoso eso, ¿no? Sí, y eso que cuesta trabajo dejarlo. ¿Qué fue más difícil? ¿Conseguir convencer a los cantantes al principio de que tus canciones eran buenas para que las cantaran o conseguir convencer a la casa de discos de que el que mejor las podía interpretar eras tú? No, es que, como te decía antes, no quise convencer de que yo quería cantar y que yo las cantaría mejor. Al revés, yo no quería cantar, como te decía antes. Los cantantes al principio, sobre todo cuando son importantes, yo me acuerdo en aquella época estaba fuertísimo Nino Bravo,
que murió, el pobre, y que todos sentimos tanto. Y recuerdo que entonces yo quería colar una canción para Nino Bravo, como fuera, ¿no? Pero era el número 1 y yo era el número último de la lista de los autores porque no me conocía a nadie. Y nunca conseguí que Nino me grabara una canción. Era yo el que estaba detrás de los cantantes para que algunos se animaran. Primero se animó Paco y José Le con Hierbabuena, luego se animó, antes de ellos se animó incluso Daniel Velázquez, que ya no canta ahora, me parece que ya no trabaja en esto. Después, bueno, pues esa Lola Flores maravillosa y le di una canción reivindicativa de los gitanos y la grabó. Luego vino Janet, un estilo totalmente diferente, y posteriormente vino Miguel Bosé y luego el Rocío Jurado y últimamente Isabel Pantoja. Y ha sido un camino largo de dar canciones a mucha gente tan diferente que sin casi darme cuenta ahora no tengo el tiempo para componer para toda la gente que quiere canciones mías. José Luis, y mañana Navidad, ¿cómo vas a pasar las Navidades? ¿Qué vas a hacer? Porque la Nochebuena ya te la hemos dado haciéndote venir al programa. Pero mañana Navidad, ¿cómo la vas a pasar? Bueno, para mí las Navidades son las fiestas más entrañables, yo creo que para casi todos del año, ¿no? Y la fiesta de Navidad yo siempre la paso con mi familia en la más estricta intimidad. Y así es como la pasaré, con mis hermanos, con mis padres, con mis hijos y por supuesto en mi tierra, ¿no? ¿Y tú no tendrás un villancico entre tanto repertorio que tienes? Yo tengo de casi todo, incluido un villancico tengo. ¿Ah, sí? ¿Y te atreves a cantarlo? Yo sí. Venga. ¿Te lo canto un poquito? Sí, sí. Bueno.